Y Dios nos ayude con esto. Bienvenidos a todas y todos. Estamos encantados de recibir a ustedes acá en el New School. Soy Michael Cohen, soy el rector del programa de doctorado en Public and Urban Policy y el codirector con Margarita Gutman del Observatorio por América Latina, el Centro de Investigación acá en el New School. Y quiero ubicar un poco la situación de nosotros acá. Esta universidad tiene una historia muy interesante, muy vinculada con el tema de la discusión de esta noche. Fue fundada en 1919 por profesores que fue en Columbia Universidad y deciden que Columbia fue demasiado conservador, con muchas dificultades de exprimir las ideas políticas progresistas, y tuvimos desde los últimos 100 años una larga historia de estar en un centro de investigación, de discusión, de debate político fuerte. Y en la Segunda Guerra Mundial recibimos muchos refugiados de Europa, gente como Hannah Arendt, filósofa, y gente de psicología, de economía, de filosofía, muchos campos diferentes. Y ahora tenemos más o menos 40% de nuestros estudiantes son internacionales. 40% es lo más en los Estados Unidos. Hay 3.300 universidades en Estados Unidos y somos más o menos número uno en la proporción internacional de estudiantes. Y las facultades son muy diversos, los estudiantes son muy diversos. Tengo clases este semestre con un clase con estudiantes de 15 países en la misma clase para empezar. Es una mezcla, la cocina, muchas cosas en la cocina en esta universidad. Y tenemos acá un programa, un observatorio por América Latina que fue establecido por el Consejo de Administración hace 20 años acá. Y en 2003 organizamos acá un observatorio por Argentina y invitamos a Néstor Kirchner y Cristina a venir acá, y tuvimos una relación muy fuerte con este gobierno y después con otros gobiernos. Tuvimos gente de Brasil, de México, de Perú, de Uruguay. Fue muy activo. Tuvimos 250 eventos acá en esta universidad vinculada a América Latina. Y es como un flujo importante de ideas, de personajes y compromisos. Y ahora somos muy encantados de tener la oportunidad de escuchar la discusión de este libro, el proyecto fantástico. Conocemos a Marita hace muchos años, cuando ella fue la embajadora de Argentina en las Naciones Unidas. Fue en los años cuando tuvimos el beca presidente Néstor Kirchner, después del fallecimiento del presidente, y tuvimos becarios de todos los países de la región. Y Marita vino muchas veces para dar su visión de la situación en este momento. Políticamente fue mucha actividad acá, y es en este espíritu que somos muy felices de continuar de recibir ustedes acá. Yo creo que este edificio
es el University Center. Es un centro donde hay clases, hay biblioteca, hay auditorium, importante, muy activa, todos. Y tuvimos en este evento, en esta sala, muchas discusiones, de manifestaciones, alguna cosa, ¿no? Contra Trump, con esa, todo fue en esta cocina acá. Y somos feliz de recibir a ustedes en este espacio. Tenemos, yo creo que mi colega me explicó que tuvimos más o menos 100 personas registradas por este evento, más que mitad online, y hay gente de todas partes. Y esta es la situación que tenemos ahora. Quiero presentar a la profesora América Margarita Guzmán, que va a moderar la comunicación. Bueno, hola a todos y todas. Tengo que decir que personalmente, que me da una enorme alegría poder recibir nuevamente en este ámbito del Observatorio Latinoamericano a colegas, amigos y amigas con las que hemos trabajado durante tantos años. Repetimos, Michael, lo mismo porque eso nos impresiona mucho. Y lo quería decir porque me parece importante. Y hemos trabajado en muchas oportunidades a lo largo de 15 o 20 años, que es un montonazo. Compartimos valores básicos, compartimos miradas sociales y también exploramos juntos caminos posibles de inclusión y de justicia. Así que agradecemos mucho que hayan vuelto los amigos y amigas y les queremos dar la bienvenida a las nuevas amigos y amigas con las que esperamos seguir en contacto amablemente. Pero en particular queremos agradecer a la incansable luchadora, que es Marita Perceval, en particular por la valiosa iniciativa que tuvo de estar en un WhatsApp y proponernos compartir con nosotros los valores, las miradas, las historias y las estrategias de este valiosísimo documento que trabaja sobre la política exterior feminista. Entonces, sin más, pasamos a las palabras introductorias de Pablo Gomaro, que nos va a hablar desde las tibias orillas del Río de la Plata. Así que si, Mafe, podés poner al compañero, sería buenísimo. Queridas y queridos colegas, es para mí un verdadero gusto poder acompañar esta presentación desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y saludar muy especialmente a Michael Cohen, a Margarita Guzmán y a todo el equipo del Observatory on Latin America en la The New School. Es un centro asociado a CLACSO al que le agradecemos profundamente la hospitalidad y la apertura para realizar esta actividad en un espacio académico de tanto prestigio y renovado compromiso público. Quisiera también saludar especialmente a Feminist Foreign Policy Collaborative, a Feministas Sin Fronteras y, por supuesto, a Marita Perceval, cuya tarea de articulación y liderazgo siempre tan amoroso hizo posible esta obra colectiva y este espacio para presentarla. Presentar, mundializar la igualdad política exterior feminista desde América Latina en el marco de esta CSW 70 no es un hecho menor ni aislado. Es parte de una decisión política e intelectual que renueva el compromiso con el pensamiento y la práctica feminista como parte sustantiva del pensamiento crítico y transformador. Vivimos un tiempo atravesado por múltiples crisis ambientales, climáticas, económicas, democráticas, culturales, sociales. Y estas crisis profundizan desigualdades y tensionan el multilateralismo.
Estas crisis entrelazadas, entramadas, constituyen también un tiempo de desafíos y de oportunidades para construir un pensamiento con imaginación, innovador y disruptivo. En este contexto, este libro no solo propone una praxis transformadora, sino también constituye una herramienta concreta para disputar lógicas que sostienen un orden internacional atravesado por asimetrías estructurales, militarización creciente y una concentración cada vez más obscena de la riqueza que multiplica las desigualdades. Desde Claxo entendemos que publicar es parte fundamental de una práctica de intervención pública en la disputa de sentidos. Es contribuir desde el sur global a la construcción de alternativas frente a un orden internacional que erosiona derechos, dignidades y bienes públicos y comunes. Estos valores se reafirman si pensamos en publicar en acceso abierto desde los principios de la ciencia abierta, como lo hace este libro y como lo hacemos en Claxo. Este volumen reúne voces plurales de diplomáticas, académicas, activistas que no se limitan solo a incorporar la igualdad de género como un tema más en la agenda. Lo que proponen es reimaginar la democracia, despatriarcalizar el poder, democratizar la gobernanza global y situar el cuidado de la vida y la justicia económica, social y ambiental en el centro de las relaciones internacionales. Que esta conversación tenga lugar en The New School, institución históricamente vinculada al pensamiento crítico y a los debates sobre democracia y justicia social, refuerza la importancia de tender puentes entre academia, activismo e incidencia pública. Y hacerlo en la actualidad que vive una ciudad como Nueva York constituye también una invitación a pensar y construir alternativas posibles de transformación social. Desde Claxo, entonces, reafirmamos nuestro compromiso con la ciencia abierta, con la producción colectiva de conocimiento y con una América Latina que no solo diagnostica las crisis, sino que construye colectivamente horizontes para sus superaciones desde el sur global. Cuentan siempre con Claxo para continuar transitando juntas estos desafíos. Muchas gracias. Seguimos ahora con palabras de Sponge Ahmed, I hope it's good, en representación de Lyric Thompson, CEO y presidenta ejecutiva del Feminist Foreign Policy Collaborative, FFPC. Gracias. I'm going to speak in English, but I promise that I am working on my Spanish. So good afternoon, everybody, and thank you for the opportunity to join you. My name is Swagme Ahmed, and I am the Deputy Director of the Feminist Foreign Policy Collaborative, and I send regards of our founder and CEO, Lyric Thompson, who could not join us. But it's a pleasure to join you today to discuss globalizing equality at a time when global trends seem to be moving very much in the opposite direction. Many of us gathered for the Commission on the Status of Women this year, which is coinciding with one of the most unsettling moments in modern history, where a renaissance of might makes right foreign policy is wreaking destruction and degradation. Foreign policies that are grounded in competition, imperialist ambition, and displays of military prowess are making us feel less safe. While the state of the world is uncertain, one thing is clear: alternative visions and solutions are urgently needed and must be supported. And one such alternative is feminist foreign policy. In all its complexities, feminist foreign policy offers a window to imagine things differently and to work toward them while bringing in new allies, testing new narratives, and interrogating antiquated approaches to global affairs. And in this era of shrinking civic space, we need to seize and cherish the rare opportunities for dreaming. The power of collective imagination is a tool that feminist movements have always wielded to create new alternative worlds and to work toward them and more equitable futures. And Maritza Perceval is one such dreamer and one such doer,
We first met Maritha when she was serving as Argentina's architect of and ambassador for feminist foreign policy. In record time, she developed and launched the country's first feminist foreign policy, organized a regional summit marshaling additional support and visibility for the approach, institutionalized the work wherever she could to ensure its legacy beyond political turnover, and fearlessly defended its values in the halls of government, in the corridors of the United Nations, in the press, and alongside her fellow advocates in the streets. At the Feminist Foreign Policy Collaborative, we have been lucky to host Maritha as a senior fellow, and we are honored to support this publication. The collaborative is a shared space for feminists working across government, civil society, and philanthropy to collectively strategize and advance more feminist approaches to foreign policy. We publish research, provide technical assistance, curate events and conversations, and host a network of over 100 partners. And perhaps best of all, we get to work with and learn from leaders like Maritha and the many authors in this book to ensure that their lessons, strategies, and solidarities are shared across regions, sectors, and generations. Throughout our work, we have found tremendous value in sharing the experiences of our colleagues across Latin America and the Caribbean with those in Africa, the Middle East, the Asia Pacific, Europe, and right here in the United States. We are grateful to have had the opportunity to partner with Claxo and the Observatory and with Feministas Sin Fronteras in the support of this work and also with the New School. I look forward to the conversation and thank you all again. Thank you, Carmen. Muy bien. Seguimos ahora con la presentación de Marita. Y Marita va a ir introduciendo sin interrupciones a las oradoras y coautoras que están presentes. Así que Marita, todo. Muchísimas gracias. En realidad quiero empezar como no iba a empezar, sino como la vida invita a agradecer. Estar en la New School con Margarita, con Michael, es no solamente un honor, porque no es solo el prestigio de la New School, que es inmenso. Yo aquí venía en jean y zapatilla a escuchar a Bell Hooks. No digo que lo seamos, pero sí que nos inspiró. Aquí es donde se publican los libros de Nancy Fraser, pero también aquí es donde está el Observatorio de Latinoamérica y donde Margarita imagina futuros desde el sur global, donde Michael trabaja por la economía del desarrollo con justicia económica, social, ambiental. Entonces, muchísimas gracias. Que mundializar la igualdad, un libro en español, construido con voces plurales, diversas, pero como no solo dice Quito, sino nos enseña nuestra querida amiga y maestra Ana Güemes, son voces diversas, pero no dispersas porque compartimos un horizonte común y, como decía Margarita, valores y principios irrenunciables. Desde este agradecimiento es cierto que extrañamos a la New School. Veníamos muy seguido porque también nuestra América Latina estaba en estos espacios académicos progresistas, desafiantes, constructores de evidencias, pero también provocadores de utopías. Hoy recibí un mail del querido Minujín que me decía, ay, no voy a poder estar, pero qué bueno, volviste a la New School. Le digo, no volví del barrio donde nunca me fui, diría el tango. Así que en esto, gracias. Y ya voy al libro, pero también saben que cuando me dicen que soy constructora de puentes o de redes, me emociona, no porque no sea una mujer de estudio y de temas duros. Saben que mi especialidad es la geopolítica y los asuntos de seguridad y defensa. Pero ser reconocida como tendedora de puentes es realmente un enorme agradecimiento en un mundo en que está generando abismos.
Y este panel es mi historia de vida. No solamente son mis amigas, mis hermanas, mis cómplices, es nuestra historia de vida personal y colectiva y me siento honrada de que hayan aceptado estar. Me siento honrada de que se hayan dado el tiempo para estar, que hayan cambiado pasajes y vuelos para estar, porque, insisto, en este panel está no solamente todas nuestras vidas, sino también una parte vibrante, transformadora, innovativa y desafiante de los feminismos de América Latina en sus distintos espacios e interlocuciones, sea la CEPAL, sea en el espacio multilateral, cuando en la CEDAW, que esperamos siga con voces de fuertes de América Latina que tenemos presentes aquí, candidatas para la próxima constitución de la CEDAW, desde la academia, desde el activismo, desde las nuevas organizaciones que nos desafían a pensar un multilateralismo del siglo XXI desde el sistema interamericano. Así es que realmente el libro indudablemente surge en un momento de silenciamiento de utopías y de estridencias de odio. Un libro que surge desde una comunidad del conocimiento y del compromiso como es Claxo, en que aquí podría haber sido el resultado, y perdón, la beca era que yo escribiera 2 papers. Hicimos un libro de 1100 páginas con 54 voces de feministas de América Latina, de la envergadura, talento y coraje de las compañeras y amigas que están aquí sentadas. Porque es esto, no nos es suficiente el statu quo para transformar el mundo. La comodidad individual para construir igualdad sustantiva de género, ni siquiera el cortoplacismo del resultado para imaginar la justicia social, económica y ambiental. Así que este libro es una provocación también a que una oportunidad, las feministas siempre la volvemos un mundo abierto. Y dijimos que la oportunidad era poner nuestras voces para mundializar la igualdad. Tomo 2 minutos para decir que por qué dijimos Latinoamérica. Primero, en reconocimiento a que el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas, desde la propia elaboración, discusión y redacción de la Carta de Naciones Unidas, hemos traído a la comunidad internacional, al ámbito regional, y no solo en las agendas específicas de los derechos de las mujeres en nuestra diversidad, sino también en asuntos como la paz, y no podemos desconocer Tlatelolco y las voces feministas, no podemos desconocer en la zona de paz y cooperación, donde también hubo un pronunciamiento de las feministas de América Latina y que también fuimos voces cuando se define en un momento como el actual. Nosotras estábamos planteando tiempo atrás el ser una zona de paz y cooperación libre de armas nucleares. Creo que estas agendas feministas son las que provocaron que América Latina sea una región reconocida, no la única, pero reconocida en su contribución en cuestiones que impactaron en la dimensión global, regional, que se fue construyendo una epistemología feminista de América Latina y una geopolítica de derechos humanos. Se han identificado en nuestro país en un momento en que estamos deseando que no sea cierto que el gobierno actual pida amnistía para los genocidas. Creo que así como cuando debatíamos en el Senado la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, las leyes de la impunidad, el mar trajo los restos de las monjas francesas. Hoy, a pocos días de estar expectantes de que lo probable no suceda, que es esta amnistía,
se han identificado restos de 12 desaparecidos y desaparecidas en La Perla, un ex centro clandestino de detención, tortura y muerte en nuestro país. Y esta tenacidad de la memoria, de la evidencia, es la fortaleza de la esperanza. Y esto es lo que tiene este libro. Se trata de relaciones internacionales, pero no mirada por ojos de terceros, sino miradas desde una teoría crítica feminista, y voy a poner varias categorías epistémicas, políticas, sociales. Una teoría crítica feminista decolonial, despatriarcalizadora, antietnorracista, ecofeminista, defensora y sostenedora de la desmilitarización y el pacifismo, no selectiva, situada, interseccional, inclusiva, interdependiente, propiciadora de una horizontalidad internacional basada en un diálogo pluriversal versus el universal, la cooperación, la solidaridad, el reconocimiento de actorías sociales heterogéneas y la comunalidad. En realidad es un trabajo colectivo que propone la política exterior feminista no solo como la transformación de la institucionalidad en términos de paridad en las cancillerías, sino como una política emancipatoria, destinada a erradicar la apariencia de todo orden natural y demostrando que lo que se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia, y al mismo tiempo que lo que se presenta como imposible puede en realidad ser alcanzable. Con plena conciencia de que se trata de resistir un presente y construir un futuro alternativo al nuevo orden que hoy pretenden instalar de la mano de ultraderechas autoritarias, donde quieren hacer de las relaciones internacionales un mundo de arbitrariedad, un minilateralismo prepotente, con instituciones zombies y un estado de sonambulismo estratégico voluntario que está llevando a la humanidad y al planeta a un escenario de crueldad inédita y a inseguridad anárquica. Baste mencionar, como decía al principio, el riesgo nuclear actual. En marzo de 2026 nos encontramos en el punto más crítico desde la Guerra Fría. Termino diciendo que agradezco nuevamente que reconocemos que la política exterior feminista, y esto lo trabajamos con Feminist Foreign Policy Collaborative, no es un nuevo concepto teórico, no es solo una sofisticación lingüística, ni tan siquiera es un nuevo principio ético normativo, sino es una categoría operativa y una estrategia de política internacional que connota un poder de construir y denota una capacidad transformadora para implementar políticas y acciones orientadas por el objetivo de lograr que el derecho al desarrollo no sea una promesa vacía, que los derechos humanos sean reconocidos, respetados, protegidos y ejercidos siempre y en todo lugar, y que la igualdad sustantiva de género sea concretamente universal y real. Agradezco nuevamente y termino con el comenzar. Vamos a ir dando con mucha alegría la palabra a las panelistas que nos acompañan. En primer lugar, querida Ana Huesmes, directora de la División de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, que reconocemos en ella una arquitecta de la sociedad del cuidado. Gracias. ¿Hablo desde aquí o preferís desde aquí, no? Como quiera que sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a querida Marita Perceval, que nos convocó, nos coordinó en esta publicación colaborativa y retadora, desde además presidenta de Feministas Sin Fronteras. Me da muchísimo gusto poner los pies por primera vez aquí en la universidad, conocer a Michael Cohen, que es un referente para la CEPAL, a Margarita Gutmann. Hay muchísimas conexiones en el pensamiento
de la New School University, de lo que se está pensando desde la región. Gracias a Claxo y a Feminist Foreign Policy por apoyar esta iniciativa. Y bueno, aquí se sientan conmigo maestras mías de la vida, como Ana Falú, como Gladys Acosta, compañeras de ruta, como Alejandra Mora, como María Noel Leoni, Nora Goren, mujeres que son feministas y poetas, como Rocío Silva Santiesteban, otras que se animan a romper fronteras, como Marta Ferreira. Entonces, es realmente muy inspirador, porque yo creo que si hay algo que hay que reconocer en el feminismo, y me acordaba mucho de Nancy Fraser, que la quisimos llevar justamente a la conferencia de Buenos Aires, es partir del reconocimiento, ¿no? Yo creo, y luego hablar de la redistribución. Pero me parece que en este 8 de marzo reconocer que el feminismo fue la revolución más importante y más pacífica del siglo XX y que estamos caminando sobre huellas de muchos colectivos, de mucha gente, de muchas mujeres, de cada vez más hombres, de cada vez más instituciones que fueron abriendo caminos y tenemos la responsabilidad de seguir abriéndolos más rápido, más colectivamente. Y yo creo que en este mundo que está rompiendo el orden mundial, que está atacando al multilateralismo como nunca antes lo habíamos dicho, plantear que queremos colaborar, que estamos planteando soluciones y que las soluciones vienen desde el sur global, desde un feminismo interseccional, como nos recordaba Marita, desde la poesía de las sociedades que buscan esperanza, que buscan dignidad cada día y que tienen memoria. Entonces me parece que haber participado en este libro y estar aquí hoy, Marita, más bien gracias a ti por convocar, por tejer, por trenzar. Y obviamente nos une una larga, y yo obviamente escribí representando un poco a todo lo que hemos estado haciendo desde la CEPAL en los últimos años. La sociedad del cuidado trenza hacia un futuro con igualdad, desarrollo y paz, ¿no? Y usé la palabra trenza porque me parece que en esta reconfiguración del orden global ya la división, y vengo justamente de un debate en Perú de los años 90, donde la discusión era la autonomía de los movimientos feministas frente al Estado después de Beijing, y ahora se está diciendo justamente en este minuto ya no se puede pensar el Estado versus sociedad civil, ¿no? Necesitamos plantear un tejido mucho más sólido entre personas, instituciones, estados, países que están defendiendo los valores de derechos humanos, de democracia y paz, ¿no? Entonces se está reconfigurando también frente a un desorden mundial y por lo tanto una región que ha aportado al multilateralismo y acuerdos globales. Y quiero hablar de uno de esos aportes, que es de lo que hablo en el artículo, que es la Conferencia Regional sobre las Mujeres. Año 1975, México, primera conferencia mundial sobre la mujer, donde en ese momento el feminismo del sur global, que no era llamado sur global, pero bueno, se expresó en tensiones que ocurrieron en la propia conferencia, y hay un video muy lindo que tenemos colgado sobre esas tensiones. Había el norte que decía, bueno, aquí venimos a hablar de temas de mujeres. Y el sur global lo que planteó es decir, no hay temas de mujeres. Es decir, el feminismo lo que está planteando es que la igualdad es una precondición del desarrollo y de la paz. Y que este modelo extractivista, capitalista, depredador, y esta teoría de la dependencia, que en ese momento era un poco lo que estábamos discutiendo desde la CEPAL, es totalmente inaceptable. Entonces, la igualdad de género es una condición, en ese momento no se llama igualdad de género, y esta es una discusión que se ha abierto ayer en la CSW, pero entonces, y se le encarga a las comisiones regionales seguir esa conversación. La única que lo cumple es la CEPAL, la única región que empieza a trabajar también basado en una historia de la Conferencia Interamericana de Mujeres, que fue clave para que en la propia ONU muchas de las mujeres del ámbito interamericano vinieron a la ONU también
a decir que la igualdad tenía que no había una humanidad única. Entonces se crea esta conferencia que tiene la primera sesión en el año 79. En ese momento era don Enrique Iglesias el secretario ejecutivo de la CEPAL, y a la vez que estaban sesionando en Cuba, la CEPAL estaba rodeada por mamás de personas desaparecidas pidiéndole a Naciones Unidas que intercediera. Entonces, ya desde esos momentos gravísimos de dictaduras, de mucho dolor en nuestra región, los gobiernos decidieron avanzar en construir una agenda regional, en discutir las diferencias y las discrepancias, en incluir los todavía ni existían ministerios de la mujer, mucho menos políticas exteriores feministas, pero gracias, un minuto. Entonces, sociedad del cuidado, entonces, este es un punto al que se llega. Rápidamente es un paradigma que lo que plantea es que en el centro tiene que estar la vida. Frente a un desarrollo que se mide por el Producto Interno Bruto, esta región le dice al mundo que lo que está en el centro es la vida y, por lo tanto, el cuidado de las personas y del planeta. Además, es una región que en el sistema interamericano ha establecido el derecho al cuidado como un derecho humano independiente y establecido en el compromiso de Tlatelolco una década de acción para acelerar este camino hacia la igualdad sustantiva. Entonces, con mucho más énfasis en los cómo, ese sería un poco el enfoque, es decir, cómo en esta década de aceleración nos centramos en los cómo y cómo frente a este mundo definido por la competencia y en una región todavía con una profunda desigualdad, pero con mucha menos pobreza, tengo que decir, y en los datos del año pasado son las cifras de pobreza más bajas en toda la historia de nuestra región. Es una región que está planteando que la igualdad es una obligación del Estado, que el feminismo es parte de una apuesta por una política exterior que pone en el centro la igualdad, el desarrollo y la paz, y que la sociedad del cuidado no es una utopía. Hay 9 países que están avanzando con políticas nacionales, 23 que han hecho encuestas, que están midiendo. Tenemos ciudades que se están declarando feministas, como la Ciudad de México, y hay experiencias desde Bogotá hasta comunidades locales. Y cierro diciendo que mundializar la igualdad es conectar, como lo ha hecho Marita, es conectar colectivos, conectar organizaciones. Somos muchos más las mujeres, los hombres, las personas de la diversidad que creemos que otro mundo es posible sin dejar a nadie atrás y sin dejar a nadie afuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ana Güemes. Empezamos 23 minutos más tarde, pero sabemos que se trata de América Latina. Entonces, so sorry para los estudiantes de esta universidad que no vienen del sur global. Nuestro tiempo son como los relojes de Dalí. Bueno, ahora le damos la palabra a María Noel Leoni, directora ejecutiva de GIQUAL, a quien le damos una enorme bienvenida y les va a contar el fantástico trabajo que está haciendo para democratizar el multilateralismo. Trataré. Bueno, nada, muchísimas gracias y pues, buenas tardes a todos y todas. Obviamente empezar felicitando a Marita y a todo el equipo que trabajó con ella en coordinar y lograr esta publicación de mundializar la igualdad y bueno, agradecerle haberme invitado a contribuir, un grupo excepcional de pensadoras y lideresas feministas que es como mi dream team de reinas y heroínas y es un enorme honor estar ahí en esa lista. Creo que el libro, además de venir en un momento que es extremadamente pertinente para tener esta discusión, hace cosas que son muy importantes, que no es solo urgirnos a repensar la política exterior y la política multilateral, sino hacerla
desde una perspectiva feminista y con las formas en lo que eso implica de atravesar todas las agendas, desde la de paz y seguridad, a la climática, a la de la tecnología, a la de los derechos humanos, a la de la igualdad. Creo que el libro hace eso muy bien, pero además invitarnos a repensarlo desde el feminismo latinoamericano, que creo que es extremadamente necesario, con todos los desafíos, deudas, contradicciones que tiene nuestra región y que la sabemos y nos pesan. No deja de ser una región excepcional, que tiene mucho para mundializar, y que creo que esa excepcionalidad tiene que ver con los movimientos feministas de nuestra región, con los movimientos sociales, con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento de estudiantes, con el movimiento sindical, con las madres y las abuelas de los desaparecidos, que han hecho que sea imposible pensar la política desde nuestra región sin la igualdad, sin la memoria, sin la reivindicación, sin la esperanza. Y creo que en este momento en el que tantos quieren mundializar la guerra y el conflicto y la desidia, este libro nos invita a mundializar lo que más personas creen realmente, y eso me parece importante. Voy a hablar un poquito de un pedacito de la agenda que es importante repensar en la política internacional y multilateral, que es lo que abordo en el capítulo, que tiene que ver con el trabajo que hacemos desde la iniciativa que tengo el gran honor de liderar junto con otras colegas latinoamericanas, que tiene que ver con la participación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los espacios internacionales de toma de decisión, los multilaterales, pero sobre todo lo que hacemos nosotras es concentrarnos mucho en los espacios y los roles multilaterales e internacionales que tienen un rol en definir la justicia internacional y el derecho internacional. Y estos espacios son sumamente importantes porque son espacios que terminan realmente marcando aspectos claves de la política internacional, que los derechos, la paz y la seguridad, el clima, están muy permeados por lo que dicen estos espacios, pero además son espacios que terminan marcando muchísimo cómo se hace política en lo nacional, cómo se hace justicia en lo nacional. Y el problema es que las mujeres están muy subrepresentadas en estos espacios, y eso no es solo un tema de igualdad de género, es un tema de la legitimidad, de la credibilidad, de la eficacia y del impacto de estos espacios internacionales. Entonces, voy a empezar con algunos datos que creo que ponen el punto. Nosotros monitoreamos 102 instituciones de justicia internacional, piensen desde los tribunales internacionales a los regionales, los órganos de tratados de Naciones Unidas, la Secretaría General de Naciones Unidas, espacios que tienen este rol en la justicia internacional. Y obviamente voy a empezar por el dato más simple de todos, que es 80 años de Naciones Unidas, 0 mujeres secretaria general. Y quiero empezar por esto porque eso es una decisión que se va a tomar este año y que creo que todos los que estamos involucrados en esta discusión tenemos que involucrarnos con el proceso, porque tiene que tener como resultado la elección de una mujer latinoamericana feminista. Pero después también para traer algunos datos que tienen que ver con la justicia. En los organismos que nosotros monitoreamos, las mujeres ocupan el 42% de los cargos, pero si empezamos a mirar los datos, empieza a bajar el número, ¿no? Entonces, baja al 39% cuando excluimos los organismos que tienen mandatos especialmente dedicados a mujeres o a niños, ¿no? Que esto es lo que suele pasar. Las mujeres estamos, pero estamos en donde hay temas de derecho a las mujeres, derecho a los niños, pero no en otros temas. Baja al 38% cuando miramos los cargos que requieren nominación estatal. De hecho, hay un 20% de diferencia en la participación de género en los que nosotros monitoreamos, según si las mujeres se pueden autoproponer o si requieren la nominación del Estado. Lo que significa que hay un tema de política exterior, que efectivamente los gobiernos están actuando como barrera para la participación de las mujeres. Y baja al 30% cuando solo miramos los cargos internacionales de justicia. ¿Por qué? Estos son los cargos más políticos, son los más prestigiosos, son los mejores pagos y es donde menos mujeres hay. Los datos históricos son tremendos. De los 4 comités de tratados de Naciones Unidas, solo 4, corregime, 4 han alcanzado la paridad y 2 son el CEDAW y el Comité de los Derechos del Niño. El sistema interamericano, solo 13% de los integrantes de la Corte y la Comisión Interamericana en 65 años son mujeres. La Corte Internacional de Justicia, solo 6 mujeres contra 119 hombres. Y así se puede seguir.
Y la realidad es que cambiar esto no es realmente un tema como de física nuclear. Obviamente hay más que abundante cantidad de mujeres capacitadas, preparadas en este mundo, con ganas de hacer estos puestos. El tema es que hay una serie de obstáculos que siguen impidiendo el acceso. Pero la verdad que en impulsar la campaña hemos visto muchos avances. De hecho, en los órganos que nosotros monitoreamos, los puestos que monitoreamos, los 10 años que llevamos haciendo este trabajo, la brecha de género disminuyó un 65%, que es un montón. Pero siguen habiendo obstáculos y quería contarle un poco los obstáculos y algunas de las cosas que hacemos. Ay, un minuto, por Dios, Marita. Entonces, bueno, hay uno de los obstáculos es la falta de transparencia y de criterios claros en los procesos de selección, obviamente sin procesos que sean más abiertos y donde además están muy dominados por varones alrededor de procesos que son opacos. Esto hace que se reproduzca la desigualdad. Entonces, cosas que nosotros venimos haciendo es tratar de abrir estos procesos, monitoreamos todas las vacantes, alertamos cada vez que hay elecciones y oportunidades, alentamos a las mujeres a que se presenten, tenemos de herramientas como el toolkit que dicen, o sea, cómo son los procesos, cuáles son los pasos, cuáles son algunas de las cosas que tienen que tener en cuenta los candidatos. Y esto ha tenido impacto. Hemos logrado alcanzar la paridad en distintos espacios que son importantes y también promover procesos y cambios estructurales en algunas instituciones, pero sigue siendo un gran problema. Un segundo desafío tiene que ver con que aun cuando hay más transparencia, cero me casamos. Aun cuando hay más transparencia, la paridad nunca está como un criterio, siempre es algo que o alguien piensa después o es una cosa que se discute como el mérito, ¿no? Bueno, hay que pedir paridad, pero no, pero tienen que ser buenas las mujeres, ¿no? Entonces creo que esto es importante y lo que hemos hecho ahí es tratar de poner el tema de la paridad dentro de un marco jurídico internacional. Esto llevó al trabajo que ha hecho la CEDAW en adoptar la Recomendación General 40, que por primera vez dice que la igualdad es paridad, que paridad es 50-50 y que esto aplica a todos los espacios de toma de decisión, incluyendo los nacionales, y trabajos en el sistema regional que espero Alejandra pueda contar. Un poco más, porque es azul. Y obviamente la falta de datos sigue siendo un obstáculo. Parte de lo que hacemos es monitorear los datos. Pueden ir a nuestra página web, hay un montón de datos que publicitamos. Hay un ranking que hacemos todos los años donde hacemos el ranqueo de cuántos países, o sea, qué país está nominando, cuántas mujeres, cuántos varones. Hay cosas increíbles como demostrar que países que tienen política exterior feminista no necesariamente están traduciendo la igualdad en estas cosas. Y bueno, otros obstáculos que tienen que ver realmente con los sesgos de género, la discriminación que ocurre en estos espacios y pensar, creo yo, y con esto termino, prometo, pensar que no es solo un tema de acceso, es también un tema de las condiciones para que cuando las mujeres llegan puedan ejercer esos espacios de liderazgo con éxito, y eso tiene que significar parar de esperar que las mujeres se adapten a las instituciones y empezar a insistir que las instituciones tienen que cambiar para hacer espacio a las diversidades y a las mujeres, y también cambiar las narrativas alrededor de esto, porque creo que es muy importante. Esto es un tema de derechos de las mujeres, por supuesto, pero es mucho más que eso. Es un tema de tener instituciones fuertes, de tener instituciones efectivas, de tener instituciones que tengan legitimidad, y también un tema de asociar la paridad a repensar los liderazgos. Y con esto ato de vuelta con lo de la secretaria general, porque no es obviamente o sea, un tema de queremos mujeres, ¿no? O sea, queremos mujeres, queremos líderes, mujeres y varones que promuevan la igualdad. Y creo que eso es importante. Y si me dejas medio segundo, solo quiero hacer un agradecimiento. Lo voy a hacer como buena latinoamericana. Quiero decir que G-Qual es una iniciativa muy latinoamericana y no solo por nosotras. Cuando se nos ocurrió hacer esto hace 10 años, vinimos acá, hablamos con muchos embajadores, embajadoras. La primera que dijo, uy, esto es una buena idea. Acá está mi firma, acá está el sello de mi país, acá hay un salón para hacer el lanzamiento, fue Marita, porque era la embajadora de Argentina. Cuando se nos ocurrió que esto tenía que estar en el CEDAW y hacer trabajo, fuimos a Ginebra, hablamos con el comité de la CEDAW, hablamos con muchas, la primera que nos dijo, esto es una buena idea, hagan esto, fue Gladys Acosta, que está ahí. Y cuando fuimos al sistema interamericano y nadie nos daba mucho corte con la idea, la primera que puso la Comisión Interamericana de Mujeres al servicio de esto
para hacer la agenda fue Alejandra Morí. Entonces, quiero agradecerle porque esta es una campaña. Gracias. No, perdón. Muchísimas gracias. Se los decía al principio. Bueno, le doy la palabra ahora a Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, CIM-OEA. Fue ministra de las Mujeres en Costa Rica, activista permanente, inspiradora constante. Gracias, querida. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes o noches, ya ni sé. Gracias, Marita, por estar aquí. Siempre hemos dicho que la Marita es una maestra y hoy creo que le están diciendo muchas cosas lindas, pero yo quisiera decir que lo que también tiene es una pasión extraordinaria que marca una intensidad y calidad que no le puede uno decir que no. Por eso estamos aquí todas. Además de querer compartir todo lo que estamos haciendo y dar mucha esperanza en este tiempo que vivimos. Muchas gracias a Michael Cohen realmente por abrir las puertas de esta casa y a todos los profesores y a todas las personas que están aquí y a estas amigas de ruta que cuando nos vemos siempre es como digital y eso, y cuando nos vemos personalmente, qué ganas de abrazarnos y de entender que este camino es tan colectivo. Yo quiero decir que Marita me provocó que el tema lo inscribiéramos un poco en la política exterior feminista. Esta política exterior feminista tiene ciertas debacles en nuestra región. Es decir, muchos de los países que estaban sosteniéndolo están modificando sus miradas. Sin embargo, lo que ahora hay que volverle a empujar, viene la gran reunión ahora, después de la que hubo en París, ahora viene en España, y lo importante de entender este contexto es pensar el mundo desde la agenda de igualdad y de naturalizar y transformar, que es la palabra clave con la que estamos actuando en todo este sentido. Yo quisiera hacer una mirada desde la multilateralidad y particularmente, y me alegra que Ana lo haya sacado de una Comisión Interamericana de Mujeres que tiene 98 años de historia, que precede a la Organización de Estados Americanos, que es producto de la lucha de esas mujeres que en ese momento hacían y buscaban el sufragismo. Imagínate, han pasado 98 años, ya tenemos el derecho al voto, pero bueno, terminamos votando por todos los hombres porque las mujeres no estamos representadas en los puestos de decisión. Y entonces, bueno, hoy, ¿cómo hacer una lectura desde ese imaginario de estas mujeres y de sentirnos herederas y que tenemos que asumir las estafetas que estamos haciendo? Yo quisiera tomar dos temas en estos 2 minutos que ya me quedan, que son cuidados y paridad, porque son tan esenciales y que tienen que ver además con dos de los elementos más importantes del feminismo, que es la distribución del tiempo, del poder y por supuesto, del dinero. Y en estos dos se concentra este tema y particularmente cuidados. Pasó de una invisibilidad total. O sea, estaba ensedado hace no sé cuánto tiempo, nadie veía todo lo que decía ahí sobre cuidados y de un momento es el eje central de una política histórica que estamos haciendo. Y tenía que ver de algún modo porque logramos cambiar el discurso y la narrativa. Y quiero colocar el tema del cambio del discurso y la narrativa como un tema fundamental, que en este momento es la gran cosa, la respuesta al cómo. Es decir, hay algo en nuestras narrativas que está pasando y que no permite expandir la convocatoria y que me parece importante. En todo caso, en este tema, bueno, lo que quisiera decir es que por supuesto que cuando empezábamos con el tema de cuidados, lo que tenía era una penalidad de género porque eran las tareas del mundo de lo privado asignadas a las mujeres. Y esto ya venía siendo, digamos, un nicho para el feminismo, que era la injusta distribución de las cargas. De manera que, digamos que lo que se empieza a plantear es un tema de redistribución, ¿sí? Sencillamente ese es el gran paradigma. Y paralelo a ese tema de distribución y
de colocar esta discusión en el mainstream de lo que hemos llamado de relaciones asimétricas de poder y las injustas distribuciones, también surge un tema que es muy importante y que ha convocado, que es el tema de la interdependencia. Porque en un mundo llamado todo al individualismo, el colocar que todas las personas estamos interconectadas y que necesitamos uno de las otras y que eso es una certeza. Esto coloca una discusión en otro lugar que convoca a otro tipo de gente y a mí me parece, insisto, la narrativa y que pues, nos permite tener una comprensión de esto desde otro lugar. Y bueno, también en relación con la distribución del tiempo, y aquí CEPAL sin duda ha tenido una enorme lucha en relación con las encuestas del uso del tiempo, de visibilizar, porque si no parecen percepciones de mujeres feministas y no data. La data es lo que nos humaniza, porque detrás de que uno dice 15 horas, los hombres y 48 horas las mujeres o 45 horas en promedio haciendo responsabilidades de cuidado y te imaginas esa mujer con una jornada adicional y a las que nos gusta la política con otra jornada adicional, o sea, nos damos cuenta de la dimensión de la responsabilidad que recae en manos de las mujeres y cómo esta reivindicación histórica del tiempo es un tema que se coloca también en la gran reflexión de los cuidados. Y adicionalmente se ha colocado el tema de la economía de los cuidados también para poder darle el valor agregado a lo que estamos haciendo. No es solo una reivindicación individual, y esto también es un tema de transformación de la narrativa, es un tema de lo colectivo y que tiene una dimensión en lo económico y esa dimensión importa a todo el mundo. Sin las mujeres y sin el talento humano de las mujeres, la economía no crece. Y entonces necesitamos esas, digamos, lógicas y por eso traigo esta historia de la narrativa de éxito que nos va a permitir también trabajar otros elementos. También, ya aquí me está diciendo, ahí tengo un montón de argumentos más, pero yo quiero pasar a paridad nada más para decir que una de las cosas que nos sucede cuando estamos cuidando y cuando no tenemos trabajo remunerado y todas estas cosas, es que no podemos pensar en nuestro derecho a la participación política de las mujeres. Y créanme que aunque entiendo absolutamente la crisis que como multilateralidad estamos viviendo, aún así hemos podido empujar un tema como ha sido la paridad. Yo no sé ni cómo, pero logramos colocar una discusión de si la paridad tenía que estar en la CIDH, o sea, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte. Y trajimos a mujeronas a que hablaran de este tema. Resultado, más mujeres en la Corte. Y resultado luego de ver todo el tema, un informe en el que lo hicimos conjuntamente y ahí anda el informe dando cuenta de esto. Pero además logramos colocar la discusión del binomio en una organización llena de símbolos y ritos masculinos y resultado, la primera mujer secretaria adjunta, porque colocamos el binomio, la discusión del binomio, ya estaba nombrado el titular y entonces, bueno, quedó una mujer. Entonces, bueno, esto son historias de éxito porque en medio de tanto dolor, de tanto cosas negativas que podemos hablar, también podemos hablar de esperanza, de cambios y de la necesidad de tener clarísimo cómo las miradas que tenemos, los cambios en las narrativas, los cambios de estrategia y la necesidad de trabajar en alianzas. Y con esto termino y agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Le doy ahora la palabra a Ana Falú, querida, distinguida, amiga, maestra, realmente abre agendas y constantemente genera ideas y sobre todo lo hace amorosa y generosamente. Y esto lo reconocemos
todas, porque ser sorora en el feminismo no es una esencia naturalizada. Ser amorosa en el feminismo es una forma de vida, y esta es tu expresión. Ay, qué bonito. Ay, qué lindo, y es cierto. Por favor. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Marita. Gracias por esta invitación a ser parte del libro. Gracias a los queridos Michael Cohen, a Margarita Goodman, con quienes hemos compartido trayectorias. No es la primera vez, como decíamos con Michael, que estoy en la New School y es un privilegio volver a estar acá. Y también gracias por la generosidad de ustedes, el compromiso siempre permanente con América Latina, con nuestros destinos, que no es solo el Observatorio Latinoamericano, es mucho más. Es estar siempre atentos, siempre solidarios, siempre dispuestos. Así que muchas, muchas gracias. Gracias a Marita por esa incansable energía, ¿no? Inventó hacer este libro y me llamó, no, pero en un artículo, pero bueno, terminó con un libro de más de 1000 páginas, solo Marita Perceval. Yo no conozco muchos casos, pero entonces gracias por juntar tanta gente, por juntar tanto desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? De ese pensamiento crítico y transformador que nos hace tanta falta en estos tiempos. Gracias a las Feministas Sin Fronteras, a las Feminist Foreign Policy, a Claxo, gracias. Sí, por todos estos, a Pablo, que estuvo ahí como siempre, lúcido, aportando. Yo creo que mundializar la igualdad nace de una urgencia política, de una urgencia ética. Alguien, creo que Ana Huesme, recordaba México en 1975 y el feminismo del sur. Y yo creo que ese feminismo del sur, ese feminismo nuestro, es lo que plantea que es una condición inherente a la democracia. Eso es el feminismo. Y entonces, en esta humanidad que atraviesa esta policrisis, como dicen Marita, como dice María Estela Svampa y tantos autores, estamos frente a una situación de incertidumbre sin precedentes, a guerras sin reglas. Esta es la diferencia. A un colapso climático, a la pérdida acelerada de la biodiversidad, a 56 conflictos armados, dice Marita en su artículo, al hambre. Se tira comida en los países nórdicos, se tira comida en Suecia, en Holanda, en Finlandia, en Alemania, y hay millones de personas que sufren hambre. La deuda aplastante de los países del sur global, la obscena concentración de riqueza. Yo creo que tenemos que hablar cada vez más de la riqueza y menos de la pobreza, porque tenemos que empezar a exigirle a la riqueza. Creo que el impuesto, la tasa a las riquezas que se aplicó por una vez en mi país, en Argentina, durante la pandemia, tiene que ser norma, no excepción. Y esto es lo que Nancy Fraser nos hablaba desde esta New School, ¿sí? Reconocer, redistribuir. Y estos son los valores que siguen siendo como el telón de fondo de este libro que Marita ha compilado y que propone pensar las relaciones internacionales desde otro lugar, desde un nuevo lugar. Propone pensar las relaciones internacionales desde el feminismo. Y las feministas somos eso, somos transgresión,
somos revolución, somos cambio. Las feministas estamos interpelando el mundo patriarcal, el mundo capitalista obsceno. Estamos interpelando el colonialismo que vuelve a expresarse con fuerza en nuestras realidades. Las feministas no estamos contra los hombres. Queremos a los hombres democráticos. Queremos una sociedad democrática. Y esto es lo que estamos buscando interpelar. Entonces creo que el eje articulador del libro de política exterior feminista, de mundializar la igualdad, es como ya lo dijo Marita y yo lo había recogido, entendido como una categoría operativa capaz de deconstruir lo construido para pensarlo desde otro lugar, para pensarlo desde un pensamiento emancipador. Y con lo de la secretaria general que traía María Noel, yo creo que es importante también plantear, porque esto es reformar las Naciones Unidas, no reformarlas para ajustar, no reformarlas para, sobre texto de eficiencias, anular programas que son los más caros a la humanidad en este momento, ¿sí? Sino pensar, y pensábamos cuando veníamos en el taxi con Marita, ¿qué tendríamos que hacer con las candidatas mujeres? Porque no queremos cualquier mujer. Y entonces decíamos, tenemos que preguntarle algunas cosas. ¿Cómo piensan el Consejo de Seguridad? ¿Para qué lo piensan al Consejo de Seguridad? ¿Cómo piensan que debe permear la política feminista al sistema de Naciones Unidas? O los derechos humanos, esto que queremos para todos los humanos y las humanas. ¿Sí? Entonces, sí, claro que queremos una mujer y claro que queremos una latinoamericana como secretaria general de Naciones Unidas. Ya es hora, pero no cualquiera. No queremos cualquiera. Una mujer por sí misma no hace diferencia. Tiene que ser una mujer comprometida con los derechos humanos, comprometida con los derechos de las mujeres. Y nosotras, las feministas, en nuestra cartografía, un minuto, con esto voy a cerrar, me parece. No voy a hablar de lo que escribí porque no queda tiempo. Que quería decir algo, pero no. 20 minutos. Pero mejor así lo leen. Pero nosotras las feministas, en nuestra cartografía feminista, sabemos que patriarcado y colonialidad no son sistemas paralelos, son sistemas imbricados. Están tan imbricados que a veces es muy difícil separarlos, ¿no? En su racismo, en sus homofobias, en su xenofobia, en todas estas expresiones con las que no queremos saber nada. Nos oponemos porque no tiene que ver con el mundo que queremos construir, ¿no? Entonces, sabemos que se refuerzan el capitalismo obsceno. No es el capitalismo, es el obsceno capitalismo, ¿sí? Es ese colonialismo que vuelve, es ese patriarcado que es el más viejo sistema de poder de la humanidad, que se refuerzan, se reproducen en formas de opresión, que quiero decir algo, afectan de manera particular a algunas más que a otras, a las indígenas, a las negras, a las jóvenes, a las viejas, a las migrantes, a las campesinas, a las lesbianas, a todas las no binarias. Entonces, creo que este libro trata
de esa diversidad, de esas intersecciones, y las pone en valor y les da fuerza para esa transformación que queremos. Gracias. Muchísimas gracias, querida Ana. Y ella la introdujo de una manera ejemplar a Gladys Acosta Vargas, porque si hay sinónimos posibles, decimos que Gladys es erradicar la invisibilización, terminar con el silenciamiento, denunciar el empobrecimiento, disputar la racialización. Y creo que toda su vida, no solamente como presidenta del Comité CEDAW, se dedicó en las infancias y en los feminismos a eso que Francia Márquez puso tan bien cuando corría por su vicepresidencia: a las, les y los nadies. Querida, ay, se me pone piel de gallina de decirte amiga, hermana, tienes la palabra. Ay, Marita. ¿Cómo queremos todo? Bueno, en primer lugar, yo sí quiero agradecerle a Marita Perceval esta invitación y tengo que decirle que al público que nos une una gran amistad que comenzó cuando ella era una senadora en la Argentina y yo era la representante de UNICEF. Y eso fue alrededor como el 2005, por ahí, ¿no? Y desde esa época venimos caminando y corriendo juntas de una forma o de otra en esta agenda del feminismo en distintas partes, ¿no? El tema de las infancias, las adolescencias. UNICEF nos ha vuelto a unir en otro momento cuando hemos festejado el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, y entonces creo que estamos en una... ¿El micro está lejos? Ok. Estamos en una red que podríamos decir de activismo global y así tú nos has convocado y hemos todas respondido, ¿no? Y aquí estamos involucradas en esta hermosa aventura, vamos a decir así, en un momento en que el mundo se cae a pedazos, ¿no? Pero ahí le ponemos el esfuerzo, el corazón, la esperanza, porque vamos a seguir trabajando. Entonces creo que este libro en realidad es un enorme esfuerzo de Marita. Ella nos ha perseguido a una por una. Y quiero decir que hay algunas que hubieran estado felices de estar acá. Estoy pensando en mi amiga Gina Vargas, ¿no? Que hubiera gozado de estar acá en esta mesa. La propia Line Barreiro, que maravillosa persona. Y quiero decirle de alguien más que ha compartido conmigo en el comité, Leticia Bonifaz, ¿no? Que lamentablemente viene recién la próxima semana, pero que todas ellas de una forma o de otra nos han traído la historia, ¿no? O sea, la historia que está detrás de nosotras. Porque es cierto que a uno le toca hacer la historia en el momento que uno está, pero hay las que vinieron antes, ¿no? Y que nos fueron abriendo las puertas. Y yo creo que de eso se siente en este libro, ¿no? Creo que realmente hay que leerlo con ojos curiosos, ¿no? Porque hay mucha historia que está contada ahí. Yo concuerdo con Marita que nosotros hemos puesto también nuestras propias vidas de alguna manera, ¿no? Yo sí he hecho la tarea, ¿no? No como la Anita que habla tan maravillosamente bien que puede decir, pero la tarea de decir qué hemos dicho. Bueno, no pude presentar. eso. Bueno, en todo caso, este libro yo creo que representa como un enjambre complejo, similar al de las abejas, ¿no? Es así para
para producir esa miel insustituible que es el multilateralismo. Por supuesto, no cualquier multilateralismo, el que es en su mejor expresión. Y yo creo que de alguna manera somos parte de un tejido que lo comenzaron mujeres hace mucho tiempo en esta región, y por eso me gustan las mujeres feministas que saben de historia, porque nos van mostrando quiénes estuvieron, ¿no?, en la tarea. Y esos vínculos fundamentales, creo yo, que en lo contemporáneo muchas refieren el año 1975 en México como un hito, ¿no? Yo no estuve, y es más, tengo que decir la verdad, tenía mis dudas, ¿ah? Pero me incorporé plenamente en el 92 con la campaña por los derechos humanos de las mujeres en Viena, ¿no? Y de ahí, bueno, el 95, ¿no? Pero es que en verdad sin historia no hay futuro. Y yo creo que, Marita, ese es el gran valor de este libro, ¿no? El momento es crítico, o sea, y en el libro se siente que las mujeres han pasado por momentos críticos, pero este es particularmente crítico. Pero yo sí quisiera decirles que contamos, y eso ya es materia del artículo, contamos con un andamiaje jurídico internacional, que por supuesto está bajo ataque, pero es sólido y es suficientemente sólido en su esencia como para sobrevivir. Y creo yo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque puede ser que van a morir muchas cosas, pero esto va a ser probablemente de lo último que va a morir. Yo vengo de las canteras del feminismo peruano asociativo, no gubernamental, pero a través de la experiencia internacional he aprendido lo que es la importancia de la diplomacia. Y creo que eso es también una clave aquí, porque las cancillerías han sido claves para nuestros avances y en realidad eso lo he observado muchas veces en la ONU, pero sobre todo en la CEDAW. Cuando he pasado por el Comité CEDAW y he visto cómo la convención ha ido fluyendo, me he dado cuenta que no hubiera sido posible sin la presencia de mujeres activistas en la diplomacia. Pero no solamente en la diplomacia, porque es en la conexión de mujeres activistas en la diplomacia con activistas de los movimientos sociales en un sentido amplio de este término, ¿no? No solamente feministas, debo decir. O sea, sé que las feministas han puesto su granito, pero no solamente las feministas. Entonces, creo que cuando digo los movimientos amplios, son estos movimientos amplios los que hicieron escuchar sus voces en los pasillos de Naciones Unidas. Y eso ha tenido un impacto fundamental. Yo no digo que las académicas no lo hayan hecho. Creo que el trabajo de las mujeres académicas fue muy, muy importante, pero siempre porque estuvieron impulsadas y fortalecidas y sostenidas por los movimientos. Ahora, yo creo que los derechos humanos de las mujeres han ampliado sus fronteras y creo que tienen una capacidad de ampliación enorme. La Convención, la CEDAW, ha dado un paso fundamental cuando aceptó reinterpretar todo el articulado de la Convención y sacar a la luz los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. ¿Y esto por qué? Porque nos dimos cuenta verdaderamente que además de que lo pedían y era justo, nos dimos cuenta cómo siempre las mujeres indígenas tenían más dificultades para defenderse de la discriminación, pero sobre todo de la violencia. Entonces, eso ha sido un paso fundamental porque esta Recomendación General 39 de octubre del 2022 es realmente una respuesta a una deuda histórica ante esa, que ya Ana lo ha dicho también, esta destrucción
que ha traído una colonización plagada de racismo y de sexismo, cuya consecuencia todavía la sufrimos hoy, a pesar de los genocidios, y que, increíble, a pesar de esos genocidios y asedios racistas, todavía perviven los pueblos indígenas. Entonces, creo que esta es una de las razones fundamentales para defender al multilateralismo. Yo creo que ese multilateralismo positivo hizo posible la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en el 2007. Y creo también, quiero decirles que el Comité CEDAW ha sido el primero que se dio la tarea de interpretar esta declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas para que pasara a los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Esto es una cosa, un capítulo grande, pero yo quiero cerrar, porque yo sé que el tiempo es tirano, diciéndole de una manera positiva que en realidad la justicia internacional no va a desaparecer. Tampoco va a desaparecer la responsabilidad internacional de los estados. Va a haber altos y bajos, pero existe una sólida comunidad internacional que no se va a dar por vencida, entre las que nos contamos nosotras las mujeres solidarias y diversas. No somos iguales, parecidas, no. Somos totalmente diversas, pero sí estamos de acuerdo en que hay que construir un mundo mejor, sobre todo en paz y sin injusticias. Gracias. Muchísimas gracias, querida Gladys. Ahora, reflexiones y propuestas de acción desde una amiga, compañera, y voy a ponerle una palabra que define nuestro vínculo. Lo declaramos solemnemente, somos cómplices. Somos cómplices para generar este vínculo entre la academia, movimientos sociales, activismo, de política exterior feminista, y esperamos que hoy también sea con la New School un nuevo eslabón de complicidad. Nora Goren, muchísimas gracias, tienes la palabra. Muchísimas gracias a vos, Marita, a todas las presentaciones. Y bueno, me puse en el desafío de escribir unas reflexiones y perspectivas. Así que bueno, intentaremos haber cumplido la misión. Quisiera comenzar señalando que este libro nos deja algo muy potente. No es solamente una compilación de reflexiones sobre política exterior feminista, sino una cartografía de las luchas feministas del sur global en el sistema internacional. A lo largo de los capítulos se reconstruye una historia que muchas veces queda invisibilizada: la incidencia sostenida de las mujeres latinoamericanas en la construcción del multilateralismo y en la ampliación de los derechos a escala global. Desde las diplomáticas pioneras hasta las agendas actuales de igualdad, este libro muestra que los feminismos no han sido actores periféricos del orden internacional, sino fuerzas que lo han transformado. Pero al mismo tiempo, la obra aparece en un momento particularmente desafiante. Vivimos, como ya varias lo dijeron, una coyuntura global marcada por múltiples crisis superpuestas: crisis climáticas, crisis democráticas, tensiones geopolíticas, desigualdades económicas profundas, guerras y también reacciones conservadoras que buscan disputar los avances feministas. En este contexto, una de las contribuciones más relevantes del libro es que nos invita a pensar la política exterior feminista no como un gesto simbólico, sino como un proyecto político transformador, un proyecto que plantea repensar la forma en que se organiza el poder global, cómo se construyen las prioridades de las agendas internacionales y quiénes participan en esas decisiones. Si una mira desde los capítulos del libro, aparecen al menos 3 grandes aprendizajes colectivos. El primero es que la igualdad se construye también en el plano internacional. Las normas, acuerdos y marcos multilaterales han sido fundamentales para ampliar derechos.
desde la CEDAW hasta las agendas regionales. Esto nos recuerda que el multilateralismo sigue siendo un espacio estratégico para los feminismos, como acaba de señalar claramente hace unos instantes la compañera. El segundo aprendizaje es que la agenda feminista hoy es necesariamente transversal. El libro conecta debates sobre democracia, derechos humanos, desarrollo, cuidados, innovación tecnológica y justicia ambiental. Esto es clave porque muestra que la igualdad de género no es un tema sectorial, es una perspectiva para repensar el modelo de desarrollo y las prioridades de nuestras sociedades. Y el tercer aprendizaje que quisiera señalar es que quizás es uno de los más importantes, la centralidad de la sociedad del cuidado como horizonte político. Los cuidados aparecen en este libro no solo como una política social, sino como una propuesta civilizatoria que cuestiona la organización económica, la división sexual del trabajo y la distribución del poder. Ahora bien, si el libro hace una reconstrucción histórica y un diagnóstico del presente, también nos abre una pregunta fundamental. ¿Qué significa mundializar la igualdad en el siglo XXI? Creo que aquí aparece la dimensión prospectiva, que este encuentro nos invita a pensar. Mundializar la igualdad implica, en primer lugar, reafirmar que el multilateralismo está presente en un contexto donde está siendo fuertemente cuestionado. Pero no cualquier multilateralismo, uno más democrático, más inclusivo y con mayor protagonismo del sur global. Implica también profundizar la política exterior feminista como herramienta concreta para transformar las agendas internacionales, desde la paridad en la diplomacia hasta la incorporación de la justicia económica, ambiental y de cuidados como prioridad de política global. Pero además, mundializar la igualdad exige pensar los desafíos del futuro. El libro abre debates fundamentales sobre el impacto de las transformaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, las nuevas formas de trabajo y las desigualdades que pueden reproducirse si estos procesos no se abordan desde una perspectiva feminista. En este sentido, uno de los mensajes más fuertes de esta obra es que el futuro no está predeterminado. El futuro es un campo de disputa política. Y los feminismos, desde América Latina y el sur global, tienen hoy una enorme capacidad para incidir en esa disputa. Para cerrar, quisiera compartir 3 ideas que me parecen claves para pensar propuestas de acción hacia adelante. La primera es fortalecer las alianzas, que de hecho las estamos haciendo acá, entre la academia, movimientos feministas y espacios de decisión política. La segunda es construir más redes regionales y transnacionales de pensamiento y acción feminista que permitan incidir de manera colectiva en los debates globales. Y la tercera es seguir produciendo conocimiento crítico desde el sur global, que no solo analice las desigualdades, sino que también proponga alternativas para transformarlas. Porque en definitiva, mundializar la igualdad no es solamente una consigna, es un proyecto político, ético y civilizatorio que nos invita a imaginar y a construir un mundo donde la justicia, la igualdad y el cuidado estén en el centro de nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, hemos terminado puntualmente 45 minutos más tarde. No han sido tantos. Muchas gracias. Ahora le vamos a pedir a Margarita y a Michael que hagan los momentos de cierre y solo decirles esto que indudablemente el reunirnos también tiene un objetivo que no queremos que permanezca oculto, sino que en este espacio les invitamos a que contemplen la posibilidad que el Observatorio de Latinoamérica de la New School también nos contenga y nos inventemos como un ámbito donde la política exterior feminista desde el sur sea debate, provocación y propuesta. Así es que muchas gracias por esto y por recibirnos. Lo más interesante, además de todos los calificativos que hicieron, es el de cómplice. ¿Sí? Estamos, estoy segura que Michael aprueba.
nos autodefinimos cómplices de la justicia y de la igualdad. Tenemos ya que empezamos tarde, podemos seguir si aguantan un cachito más. Y si quieren hacer algún tipo de pregunta a nuestras oradoras, que han estado magníficas, felicito a todas. Felicito a Marita, pero felicito a cada una, Sí, claro, porque son la todas. pasión y el compromiso con el que hablan de sus trabajos y de sus pasiones es maravilloso. Es contagiosa. Y el contagio es una de las primeras maneras de seducir. Y lo que tenemos que hacer es seducir sobre las pasiones que tenemos y las cosas en las que creemos, que son las que fundamentan el cuidado de la vida, que para mí, tengo que decirlo, es he leído mucho, pero no he trabajado en este tema, desde el punto de vista académico, que es lo que hago. Y me impresiona mucho la amplitud de temas en las que tenemos muchísimas cosas en común, en realidad. Pero de eso no quiero hablar ahora. Preguntas. Se van a contestar en tweets, en muy poquito. Así, ¿preguntas? No recibimos preguntas de cuestión en streaming porque ya mucho nos superaba el tema para resolverlo. Yo tengo una pregunta para hacerle a todas, si quieren. La han contestado de distintas maneras, la han contestado in extenso, pero no puedo evitar mi pragmatismo. Las más de 50 autoras han desarrollado temas maravillosamente bien, con profundidad, con conocimiento y con posibilidad de comunicación, que es fundamental. Pero yo les preguntaría, si tienen que decidir una actividad para llevar adelante las propuestas que tienen, además del excelente resumen y conceptualización que hiciste. No me acuerdo el nombre, Nora. Ya me parecía. Nora, sí, me dijo, estoy confundiendo. Pero podés ¿Qué harían al día de hoy o en esta semana? No lo puedo evitar. Si les preguntamos, ¿qué harían ya mismo, como primer cosa? Entre todas las cosas que hay, que desarrollaron, que plantearon, etc. Sí, ¿Por qué? claro. Porque esto, como bien lo nombraron, es una acción que estamos llevando en el presente. O sea, se está haciendo la construcción, la consolidación de redes y la de poner en discusión pública un estado del arte del feminismo, del feminismo, de la política económica feminista. ¿Qué dirían? ¿Puedo ¿Se animan? decir algo? Sí, claro. En un renglón, en una línea como lo pusiste, marcar los distintos pasos a dar para alcanzar una sociedad basada en la sostenibilidad de la vida como modelo de desarrollo. No, tenemos ya un mandato de 35 Estados miembros. Es una década de acción para avanzar, acelerar el camino y lograr la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. Yo creo que la cooperación es el camino, la acción colectiva y recordar, como decía una querida colega, que el largo plazo empieza hoy. Es estructural el cambio que buscamos, pero empecemos hoy y el feminismo se construye en colectivo y de lo local a lo global y vuelta a lo local. Yo tal vez diría que hay que construir de la mano las mujeres que están en el feminismo, en la base. Es decir, cuando uno oye lo que tienen que decir y cómo lo dicen, esa es la mejor brújula de la construcción, las voces de las mujeres. Yo creo que hay que animarse más a tener conversaciones incómodas y ampliar los grupos y
con los que conversamos y dialogamos y buscar los paraguas más grandes que podemos encontrar para algunas de estas conversaciones. Cuestionar el paradigma del desarrollo creo que es central. Porque este paradigma del desarrollo en el cual se arma toda la arquitectura de la cooperación, de las políticas exteriores, de los países de renta media, etcétera, deja fuera a las mujeres. Yo sí quisiera que el centro fuera la justicia, que no quede sufrimiento sin justicia. Eso sí me parece que las mujeres lo sabemos y podemos dar fe de que cuando realmente se establece un canal de justicia, cambia la vida. Yo creo que la pregunta de Margarita, que creo que es una invitación a que te sumes a responderla, tiene una primera evidencia en la presencia. Estamos aquí en la CSW con una agenda que es acceso a la justicia, en donde por primera vez la resolución que surge, la declaración que surge de la CSW es sometida a votación por el mini, como le llamo yo, el mini lateralismo de la prepotencia de un Estado. Estamos aquí para decir que no se trata de eso, que nosotras somos forjadoras de multilateralismo, de un multilateralismo basado en los derechos humanos, de un multilateralismo que se fortalece y se nutre del desarrollo reconocido como derecho. Es decir, que trabajamos por el derecho al desarrollo, que ponemos lo que decía, claro, exactamente, una justicia económica, social y ambiental, y que en esto podemos decir que poner la sociedad del cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro no es una sofisticación lingüística, es una construcción cotidiana. Y miren cómo yo tengo con la Alicia Bárcena tantos amores compartidos, de momentos preciosos, y ella, decíamos, nosotros dos siempre terminamos con alguna poetisa o algún poeta, algo así, porque empezamos a entender que es la poesía la que crea transformaciones posibles. Poetizar el mundo no es trasnocharse en utopías. Mire, hay un poeta de nuestro país, Leopoldo Marechal, que se hacía la pregunta, ¿cómo salir de las noches dolientes? Y eso es lo que vos nos invitas a ver, ¿qué están haciendo? Bueno, ¿cómo salimos de las noches dolientes? Y de las noches dolientes él contestaba, de todo laberinto se sale por arriba. Y decía, si el amor lo quiere, de todo laberinto se sale por arriba si el amor lo quiere. Y ella dijo, no te apresures, sal por arriba, caminando, pero nunca lo hagas sola. Wow. Bueno, digamos que lo parafraseé un poco. Lo modernizaste. Muchas gracias. Michael. Quiero decir, somos muy agradecidos por la presencia de ustedes. Sus palabras, sus pensamientos, sus compromisos son fuertes, son muy fuertes. Y yo creo que vamos a cerrar la sesión, pero con un cláusulo especial, con la obligación de volver. Volver acá. Porque no es solamente un tema mundial, es un tema en la institución también, en cada institución.
Y en nuestra institución, dicho progresista, tenemos el mismo tipo de problemas y fue cita esta noche. Muchas gracias. Una foto queriendo. Sí, que han, que han trabajado muchísimo para que esto fuera posible, sí, ya lo creo. para que tengamos los lugares, la tecnología, etcétera. Así que Gracias. Bueno, ¿sabemos? Es informe. Tan divina. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes, claro que sí. Y sé que las feministas sin fronteras están siguiéndonos, así es que a Luz, Laisy, a Chantal Stevens, muchísimas gracias, como también a las Claxo que están sosteniendo esto y sepan que esto se ha grabado y que Claxo con esta complicidad estratégica va a poner en sus redes y en sus canales este momento de reflexión, conversación y encuentro. Vamos a una foto. ¿Te puedo pedir una foto? ¿Te puedo pedir un saque? Porque podés sacarnos una foto. No tenemos prensa, pero vení, esconde la foto. Adelante, adelante.